Señor, y ahora quisiéramos que tú aquietes nuestro espíritu, que tú aquietes nuestra mente, que tú hagas que estemos alertas a tu palabra y a lo que tú quieres decir. Señor, abrimos tu palabra y es tu voz la que vamos a escuchar. Es tu palabra. Y Señor, si tú hablas, no podemos hacer otra cosa que escuchar. Y vamos a escuchar al Dios omnipotente que nos tiene que decir algo tan importante como nuestra estrategia a esta guerra que se nos ha presentado. Y Señor, ayúdanos para no solamente escuchar, sino también en poner en práctica aquellos puntos que tú quieres señalar en nuestra vida, que hemos estado descuidando. Y te pedimos perdón. Pero Señor, gracias porque como vimos ayer, nos das la posibilidad de poder tomar de nuevo la dirección correcta. Gracias, Señor, por eso, porque tú eres un Dios tan paciente, tan bueno y tan misericordioso que siempre puedes volver a empezar por nosotros. Y aquí estamos. Queremos ser arcillas en tus manos para que tú nos des la forma que tú quieres para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, y hemos visto identificando al enemigo. Recuerden, es increíble que ya tengo todo. ¿Ya nos vamos? No. Identificando el enemigo. Y vimos entonces que es un enemigo de Dios. Primero, es un enemigo de Dios. Porque él odia a Dios, que odia todo lo que Dios ama. Que va a luchar contra todo lo que Dios ama. Que nos ha declarado la guerra porque somos el objeto de su amor. Pero es un enemigo vencido, vencido. También hemos visto la armadura, ¿verdad? Y hemos visto que el cinturón es el cinturón de la verdad. ¿Y que era? La verdad era la palabra de Dios. La palabra de Dios. También hemos visto la coraza de justicia y que esa coraza de justicia era de Cristo para mí. ¿Y cómo se llamaba eso? Para mí. Justicia imputada. Pero también habíamos visto que es la justicia de Dios en mí. ¿Que cómo se llamaba eso? Justicia impartida. Imputada es porque me la da, impartida es porque me da dentro, en mí. ¿Y por medio de quién me da esa justicia? Por el Espíritu Santo, que me da el poder para vivir una vida como Dios quiere, para vivir la vida justa que Cristo vivió. ¡Wow! ¿Todos alcanzaron a esa meta? ¿Ya sí todos alcanzaron? ¿Ya alcanzaron todos? Estamos en eso. Y mientras estamos aquí en la tierra no la vamos a alcanzar nunca. Pero porque que no la alcanzamos, siempre tenemos algo más que aprender, algo que rectificar, algo que cambiar y algo que siempre Dios, como orábamos, siempre está dispuesto a empezar de nuevo con nosotros. No importa cuántas derrotas tengamos, si arrepentidos vamos a Él nos perdona y nos da la capacidad para empezar de nuevo. Y qué hermoso. A veces no decimos, si el Señor me diera la oportunidad de nacer de nuevo, cuántas cosas diferentes haría. ¿Saben qué? Hoy tengo la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes, porque Dios me da esa oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, el calzado era el Evangelio de la paz, y que me hablaba de... ¿Se acuerdan que tenía el calzado? Claro, tengo que permanecer firme, no puedo retroceder, no puedo retroceder. El escudo de la fe era confiar en Dios, y también se acuerdan que nos hablaba de unidad. ¿Y podemos abandonar el puesto? No, porque nos quedamos expuestas al enemigo y exponemos a todos los demás hermanos que tenemos. No podemos abandonar el puesto, tenemos que estar ahí en el frente, juntas, unidas, porque si una se enoja y se me viene para abajo, ¿qué hace? La flecha se va, cuidado. Recuerden eso. Cada vez que se le ocurre enojarse con alguien, piense, te estoy dando oportunidad que Satanás le dé un flechazo y que penetre el enemigo. Estamos dando cabida, cuidado. Seamos guardianas. Y si las que no vinieron y están enojadas, porque siempre el mensaje es verdad que no vinieron. Nosotros acá estamos todas las buenas, las que nunca nos enojamos. Las que no vinieron y están enojadas con alguien, díganle, ¿sabes, querida, que estás dando oportunidad al enemigo? Para que no solamente te ataques, sino que nos ataques.
Cuidado, es importante. El yelmo de la salvación, que recuerdan la cabeza, que son nuestros pensamientos. ¿Y cuántos pensamientos vimos que Satanás está atacando? Y la espada era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Empezamos con la palabra de Dios, terminamos con la palabra de Dios. Y todo es palabra de Dios. Quiere decir que esto es lo importante para mi vida. Porque me indica, me dice, me borra qué es lo que tengo que hacer. Entonces todo esto forma parte de nuestra armadura. ¿Para qué? Para poder resistir. Recuerden que no somos hechos para ir a pelear y a provocar a Satanás. Ahora que nos palentonemos y dice, a ver, Satanás, vení para aquí que yo te quiero, te tengo ya. No necesito nada de eso. Ya los datos me los va a tirar. Todo esto es defensivo, me tengo que defender. Porque los datos vienen. Entonces, ahora vamos a ver nuestra estrategia. Toda guerra tiene que conocer al enemigo, tiene que saber con cuánto cuenta el enemigo, ya lo hemos visto, que son principados, que potestades, y bueno, pero también tenemos que saber una estrategia militar, que es lo que necesita para vencer ese enemigo. Nuestra estrategia está en el mismo pasaje, Efesios 6, 10, 11, 14 y 18. O sea, son versículos separados que tomen, pero son porque son mandatos que nos dan. 6, 10, 11, 14 y 18. Los leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. 14. Estad pues firmes. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tenemos ahí 4 órdenes de nuestro comandante en jefe. 4 órdenes que me dice mi comandante en jefe. ¿Qué quién es? El Señor. Y me dice, primero, fortaleceos. Segundo, vestidos. Tercero, estar firme. Cuarto, orar y velar. Que lo ponemos juntos. Entonces, esos son 4 mandamientos, son 4 órdenes. Y cuando un comandante manda, ¿qué tienen que hacer los soldados? Obedecer. ¿Y si no obedecen? A la cárcel. Sí. Y le sacan, si se ganó una estrellita, se le sacan también. A la cárcel. Entonces, y no que sale cuando dicen el texto. Entonces, quiere decir que este comandante en jefe, que es nuestro Señor, Él manda para que nosotros obedezcamos. Él no sugiere, la Biblia nunca sugiere, manda, dice, y nosotros debemos obedecer. Debemos obedecer. Entonces, estas órdenes son nuestra estrategia, es lo que vamos a ver hoy. Nuestra estrategia. Entonces, fíjense que primero dice fortaleceos. Fíjense que es interesante porque no dice fortaleceos, ¿quién? ¿Dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. No dice háganselo fuertes, porque a veces fortaleceos nos parece que tengo que hacerlo fuerte y resistir. No se trata de eso. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios en mí, la fuerza de Cristo en mí, pero yo tengo que contar con esa fuerza. Recuerden, aquí tenemos toda la armadura, Dios ya me dio toda la armadura, el asunto es que yo me la tengo que colocar, ese es el hecho. Ahora yo tengo que colocarme la armadura, ya la tengo. Entonces, el fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, no quiere decir que yo me tengo que hacer fuerte, me tengo que fortalecer en el Señor. No dicen tampoco salgan a pelear, háganse los valientes, vayan, ustedes provoquen. No, la pelea viene, ustedes tienen que permanecer firmes en su puesto. Y fortalezcanse, porque van a venir los datos, y van a venir las sugerencias, y van a venir los ataques, pero ustedes firmes, no retroceder, firmes. Y justamente la armadura es eso, para permanecer firmes, para no dejarnos mover, porque cuando viene un ataque enseguida nos tambaleamos. Y enseguida empezamos a dudar, y enseguida nos desalentamos, y enseguida queremos abandonar todo. El Señor dice, permanece firme.
porque tienen con qué defenderme. Fortaleceos, y dice tomar fuerza, ¿y dónde? En el Señor, y atención, en el poder de su fuerza. Fíjese que tenemos que fortalecernos en el Señor, pero no solamente eso. Dice, en el poder de su fuerza. ¿De quién son la fuerza? De Él, en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué les parece? ¿Tiene fuerza el Señor? Mucha sabiduría. Y así es, fíjense, con ese poder, y vamos a ver el poder que el Señor tiene. ¿Qué te pasa? Ahí está. Vamos a ver con qué ese poder que creó todas las cosas. El poder de Dios que creó todas las cosas. Jeremías 10:12. Vamos a buscar Jeremías 10:12. Y ahí nos dice con qué poder hizo todas las cosas. El poder que el Señor tiene es el poder que creó todo. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Tiene poder? ¿Se imaginan ustedes el poder que Dios tiene de colocar el sol a la distancia exacta para que ni nos quememos, ni nos enfriemos, que nos moramos de frío, ni nos moramos de calor? ¿Se imaginan si viene el sol un poquitito más, o la tierra un poquitito más cerca del sol? Nos achicharramos todo. Y si se va un poquito más lejos, pues nos helamos todo. El Señor lo puso a la distancia exacta para que nosotros podamos vivir. Nos creó las plantas, nos creó los animales, creó todo lo que hay. Solamente miremos el universo. Miren los millones y millones. Yo no sé, la otra vez había leído cuántos billones de billones dicen que tienen las estrellas. ¿Cuántas estrellas ya se me perdieron porque ya no sé ni cuántos números son? ¿Todo eso? No están todas descubiertas. ¿Se imaginan todo eso y no hay ninguna que se choque? No hay ninguna que se choque. Y las ondas que largaron, esas ondas que mandan para allá, han percibido que hay música. Que hay una especie de sonido. Y hablan en no me acuerdo dónde, pero no me olvidé de buscarlo, un salmo que habla del sonido, de la música, no sé si el salmo, que hay música, que hay música. Entonces es como el sonido, por supuesto, a nivel, imagínense lo que es Dios, a nivel de la sonda humana, que pueden percibir que hay ese tipo de sonidos. Dios es el Dios maravillosamente grande, y que puso todo en la órbita y está completamente todo obedeciendo a la voz de Dios. A la voz de Dios. Entonces, Jeremías 10:12, y él hizo la tierra, puso en orden la creación, extendió los cielos, el universo entero. Y Colosenses 1:15-16 dice, Él es la imagen de Dios invisible. Está hablando del Señor Jesús. El primogénito de toda creación. Y dice primogénito porque fue creado. No. Él dice primogénito como la importancia, lo más importante de todo. Eso es lo que está diciendo acá. Es la primacía. Lo más importante de todo es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjense, todo fue creado por medio de Él y para Él. A Dios sea la gloria. Y sabemos que Cristo, ¿quién es? Dios. ¿Tiene poder? Pero con ese mismo poder sustenta, no solamente lo creó, que nos sustenta. Fíjense, Colosenses 1, ya lo leí, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando del Señor, y la misma imagen de su sustancia, está diciendo, Cristo es igual a Dios, o sea, Cristo es Dios, es lo que está diciendo, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Habla y todo sigue girando en el mismo lugar. Todo sigue dando vuelta en el mismo lugar sin chocarse nada. Y manda y las tierras se mueven. Manda y las aguas salen de su curso como los tsunamis. Manda y nos hace pensar, ay Dios. Con todo y puso límite. Vamos al mar y el mar viene y dice,
Son límites los cuales no traspasarán. Llega hasta ahí y vuelve. ¿Por qué? Porque es la ley que Dios puso. El Señor puso. Todo lo sustenta con su palabra. Hasta allí. Y yo siempre digo, cuando yo llego al mar y lo miro al mar que viene y se va, siempre me viene ese texto a la mente. Y yo digo, Señor, si tú sostienes el mar y tú le dices hasta ahí también sostiene mi vida. Porque si ya pudiste controlar esas olas enormes y dices hasta ahí no vas a pasar, ¿cómo lo vas a controlar mi vida? Entonces la palabra de su potencia tiene poder, pero el poder que salva y transforma vidas. Dice de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para la salud a todo aquel que cree. Esa palabra potencia es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra dínamo. En griego es dínamo, el dínamos. O sea, nosotros decimos dínamo. El dínamo es el poder. Puede ser para destruir como la dinamita o el dínamo que da energía. Y las dos cosas nos vienen a nosotros. ¿Por qué? El dínamo, la dinamita, primero nos destruye. Nos dice, sos pecadora. No, bancarrota total, ¿verdad? No la hacemos. Y después, dínamo, nos da la energía para crear una nueva criatura. ¿Verdad? Eso es el poder del Evangelio que transforma vida. Había un canto que le pregunté a Joel si lo sabía, me dijo que no, entonces como no lo voy a cantar sola, entonces se lo leo, porque empecé. Y dice, lo cantábamos en los retiros, como dice mi marido, en el siglo pasado. Y es literal el siglo pasado. Dice, fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en la órbita lo instaló. Pero cuando me salvó y me redimió, milagro fue de todos el mejor. Es precioso, la música es preciosa. Es lo más hermoso cuando Él me salva y cuando me transforma. No hay milagro más grande. No hay milagro más grande. Ahora, pero con ese mismo poder resucitó a Cristo. Dice Efesios 1:19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para, mire, cuando habla supereminente, ¿qué querrá decir esa palabra tan difícil? No hay nada más grande, grande. Como ya Pablo me parece que se quedó sin palabras para decir, entonces dijo, supereminente. Grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense el 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de la muerte, de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se necesita poder para resucitar un muerto? Y recuerden que el Señor estaba en la tumba y estaba muerto. Y sin embargo, al tercer día, Dios lo resucitó. Pero, hay otro poder también. Ese mismo poder es el que resucitará a sus redimidos. Me va a resucitar a mí. 1 Corintios 6:14 dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Con su poder. ¿Y saben por qué yo creo que sí, Cristo me va a resucitar? Porque Él resucitó. Porque Él vive, yo también viviré. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Entonces, tenemos todo ese poder. Él es la fuente del poder. Él es la fuente del poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tiene poder? Entonces, quiere decir que no tenemos que dudar. Y cuando dudamos, ay, ¿podrá? Pensemos todo esto. Pensemos todo esto. El que hizo todo esto puede sostener mi vida. Pero el segundo, vestíos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, tres cosas que podemos ver aquí. Vestíos. La armadura está a nuestra disposición. La tenemos que poner. De nada le servía al soldado saber que tenía la armadura ahí en el closet. ¡Vamos a la guerra! Sí, ahí voy. Se iba bien el camisón como lo veíamos. Pero no era un camisón, era una túnica. ¿Se imaginan cuánto iba a durar ese soldado? Tenía que ir rápido al closet y ponerse pieza por pieza toda la armadura.
para poder resistir en la guerra. Nosotros tenemos la armadura, pero la tenemos que colocar. Dios lo hizo todo y nosotros debemos obedecer sus mandamientos. De eso se trata, es obedecer sus mandamientos y no creer las mentiras de Satanás. Entonces, si decimos que somos cristianos, debemos vivir como Cristo. Tengo que vestirme como Cristo. Y eso, ¿saben qué quiere decir? Que los demás, cuando me vean, tienen que ver a Cristo en mí. Eso quiere decir. Que mi comportamiento, que mi manera, que mi hablar, que mi forma de ser, que mis actitudes, porque a veces es nuestro problema, actitudes, sea realmente como Cristo. Y pensemos, cuando nos miramos en el espejo, ¿esta actitud tendría Cristo? Esta actitud. Claro, no pensemos en los mejores de nuestros momentos, pensemos cuando estamos mal. Y que nos miramos y nos estamos. Ay, mirémonos. ¿Esta actitud tendría Cristo? Ese enojo, esa amargura, ese rencor que tengo, ¿eso lo tendría Cristo? Esa cosa que me tiene ahí, que no me deja vivir, ¿la tendría Cristo? Pues entonces la quemo, porque Cristo me dice, si sos cristiana, vístete como yo. Sé como yo, vive como yo, habla como yo. Eso es lo que quiere Cristo, que vivamos como Él. Y esa es la armadura que nos tenemos que poner. Entonces, ¿y qué tenemos que ponernos? Es toda la armadura. ¿Saben? No puedo elegir una pieza y otro no. Están unidas unas con otras. ¿Recuerdan la palabra y la coraza? Y todo y va ligado, uno con otro. Entonces, esto no es una exhibición, no es como cuando vieron qué sé yo, a un store, vamos a ver. Y entonces elegimos, a ver cuántos vestidos, y nos llevamos 25 a probarnos y no nos quedamos con ninguno, a ver si llevamos uno. Bueno, esto no podemos hacer así, elijamos uno. Sino que tenemos que ponernos todos. Es toda la cosa. Entonces, debo tomarla toda y no hay una más importante que otra. No hay una armadura más importante que otra. Y la otra que dice, de Dios. Recordemos entonces que la armadura es de Él. Fíjense ustedes, ahora quiero que presten mucha atención, porque algo que me llamó mucho la atención. Muchos piensan, leí muchos comentarios, y muchos comentaristas piensan, bueno, cuando Pablo estaba describiendo la armadura, seguramente había un soldado romano y estaba mirando, lo estaba mirando él. Entonces esto se inspiró cuando leyó en Efesios cómo estaba vestido el soldado romano. Ahora yo pienso, un soldado romano que lo estaba cuidando a Pablo, ¿estaría vestido así para un prisionero? Eso es lo que yo llegué a la conclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Así van a la guerra. Pero ¿qué quiere decir entonces cuando Pablo dice esto? ¿Dónde se inspiró Pablo? Por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Sacado de dónde? Vamos a buscar Salmo 24:8. La armadura es de Dios. El Antiguo Testamento, miren cómo lo describe. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿A quién está describiendo? ¿A quién? A Cristo, el Cristo preencarnado. El Cristo, cuando habla en el Antiguo Testamento, también habla de Cristo. Y fíjense, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Isaías 11:4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? ¿Se dan cuenta? Vamos a otros. Isaías 59:16 y 17. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Quién está hablando? Cristo es el victorioso guerrero. Cristo es el victorioso guerrero. Cristo venció. La armadura ha sido ya probada.
Él la probó y resistió. Cristo venció. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Como dice Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué es? Ser como Él. Es ser como el Señor. Como decíamos antes, que los demás cuando me vean al Señor. Ese poderoso guerrero que está describiendo aquí toda la armadura es el Señor Jesús. Por lo tanto, tengo que tomar del Señor y revestirme, ser como Él, y para eso tengo que obedecer sus mandamientos. Para eso tengo que conocer la palabra de Dios. Para eso tengo que saber lo que dice. Y tengo que permanecer firme en la palabra de Dios y no en las mentiras que me está diciendo Satanás. Tengo que permanecer firme en él. Como cimiento, esto tiene que ser el cimiento, la base firme. Por eso se recuerdan que era el evangelio, eran zapatos. Tengo que permanecer firme en eso. Ser como Cristo en nuestro diario vivir. No esperen ir a la iglesia el domingo que viene para ser como Cristo. Hermanita querida, bendición. ¿Vieron que usamos esa palabra así? Tenemos carita de querida hermanita. Claro, en casa se nos va querida hermanita cuando subimos al carro y empezamos a lidiar con nuestros hijos, ¿no? Pero te dije que necesito. O con el marido. Te dije que no tengo comida y que te compré porque... Nos transformamos. ¿Dónde quedó la carita de querida hermanita? Llevemos la cuenta. Por eso es una vestidura que no me la puedo sacar por el camino. La tengo que llevar puesta, tengo que ser yo del Señor Jesús. Si no es algo que me impongo, si no es algo del Señor Jesús, es la del Señor Jesús. Entonces, estar firmes. La número 3. Tengo la armadura. Ahora tengo que estar firme. Estar firme, recuerdan el calzado. El calzado habló mucho en mi corazón. Calzado con clavos para firmarse. Tengo que estar firme. No me puede estar llevando de un lado para el otro. Tengo que estar firme y saber. Firmes, arraigados y cimentados en solamente la palabra de Dios. En solo la palabra. Lo más difícil de todo es permanecer. ¿Cuántos han empezado? Miren, lo que hace años que estamos en la iglesia, yo creo que si nadie se hubiese ido de la iglesia y hubiesen venido agregado todo lo que se agregaron, yo creo que, no sé, el Staples Center a lo mejor tendríamos que alquilar para... Porque tanta gente me entraría. ¿Cuántos han abandonado la fila? ¿Cuántos se han ido? Y no porque se mudaron o se fueron, bueno, unos sí se mudaron, otros se cambiaron de iglesia, otros, pero hay unos que abandonaron la fe. ¿Cuántos lugares desiertos hay? Lo difícil no es empezar, lo difícil es continuar, es permanecer. A pesar de los embates, a pesar de lo que venga, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ¿saben qué? Tengo que esperar en el Señor. No esperemos nada de nadie. No miremos a los costados, miremos en el Señor y seamos fieles a Él. A Él le debemos la fidelidad. No a la gente, al Señor. Él, tengo que serle fiel al Señor. Entonces, si abandonamos el puesto, ponemos en peligro el resto del ejército, como habíamos hablado antes. Tengo que permanecer para estar unida por el escudo. Entonces, Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora está hablando de agricultura. El arado no era como los de ahora, el arado lo llevaban así con la mano, ¿verdad? Y entonces tenía que guiar. Ahora, ¿saben qué punto tenía para hacer el surco derecho lo que tenían que mirar? Tenían que mirar adelante, marcaban un punto adelante y miraban adelante. Ahora imagínense que el surquero no sé cómo se llama, lo que hace el surco. Bueno, el hombre que hace el surco, no sé cómo se llama. El arador, casi, el arador. Bueno, imagínense que allá estaba el punto, pero ese te tenía, ay, a ver cómo te sale el surco a vos. Ay, a vos te está saliendo torcido, fíjate. Ay, no, mira, callate vos, no hables del trabajo. Y mira que, ¿cómo le saldría ese surco? ¿Se dan cuenta? Querida, ¿dónde miramos para continuar?
¿Miramos al Señor? Estamos mirando a los hermanos a ver qué están haciendo. No te está saliendo muy bien lo que hiciste. Mira aquello. Mira la botella. Y fíjate lo que ya hay, ni hablemos de lo de atrás. ¿No? ¿Cómo nos sale el surco nuestro? Ninguno que poniendo la mano en el grado mira atrás. Exacto. Tengo que mirar al Señor. Seguir y continuar a pesar de, porque el Señor es digno. Nadie se merece nuestra fidelidad, solamente el Señor. Entonces, si somos fieles al Señor, seremos fieles a la obra, seremos fieles a la iglesia, seremos fieles a todo, pero somos fieles al Señor. Y de ahí no nos movemos. Y vamos a hacer algo para el reino de Dios. Entonces, no es apto para el reino de Dios. Ahora, orar, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, la oración describe la manera en que debemos ponernos la armadura. Es importantísimo la oración. Nuestra estrategia, recuerden, la armadura, me recuerdan cómo la debo usar, cómo me la puedo poner y dónde y cómo la debo usar. Por ahí a lo mejor necesito el espadazo, pero la mayoría de las veces la espada chiquita es de precisión. ¿Y cuándo tengo que ponerme la coraza? Y bueno, y el yelmo, y tantas cosas, ¿no? O sea, la oración me va a enseñar cómo hacerlo y cómo debemos vivir la vida cristiana. La oración es tan vital en nuestra vida, ¿no? Es vital en nuestra vida. Pero debemos orar, fíjense, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando y perseverando. Todo esto va en lo mismo, en la oración. En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando y perseverando. Son 5 cosas. Esta batalla se gana de rodillas. Firmes ante el enemigo. Esta batalla se gana de rodillas. Firmes ante el enemigo y de rodillas ante nuestro comandante Jesús. Y a veces nosotros hacemos al revés. Le rendimos pleitesía al enemigo, obedeciendo lo que nos sugiere, y descuidamos las rodillas para nuestro comandante. Entonces tenemos que estar firmes ante el enemigo, pero de rodillas ante nuestro comandante jefe. Entonces nuestra oración, ¿cómo debe ser? Nuestra oración, en todo tiempo, en todo tiempo. No es solo un momento al día. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y dónde? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? A mí siempre me llamó la atención este versículo que dice, ora. No sin César, ¿eh? Gloria ora con César. Y el marido de ellos se llama César. Dice orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orar continuamente, orar sin parar. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar las 24 horas del día? Y Pablo sabía que no se podía, porque uno era un hombre ocupadísimo. A ver. No puedo orar 10 minutos, pero no puedo dejar 10 minutos sin orar. A eso es lo que dijo. Entonces, debe ser un estilo de vida. Eso es lo que estaba diciendo el Pullo. Tiene que ser un estilo de vida. Debe ser constante en el corazón. Sí es lindo tener un momento aparte de nuestro momento de oración, donde... Pero, ¿qué pasa después que decimos amén? Bueno, Señor, te pido, a lo mejor que 15 minutos, por esto, le damos la lista, amén. A ver, ahora, la novela, esto, el otro, ya, los chicos, ¿Y dónde está mi espíritu de oración? Esto se refiere a otra cosa, a tener un espíritu de oración. Por eso dice todo tiempo. Levantar en nuestro corazón un altar a Dios. En cualquier momento, que la canción sea en el corazón. Es la gratitud al Señor. Es vivir ante su presencia a cada momento. En cada momento. Estamos manejando, estamos en el trabajo, estamos en cualquier momento. Le contaba a una hermana que cuando la jovencita estaba en entrenamiento, a mí me habían puesto para entrenar a otra gente. Y teníamos un profesor, y entonces el profesor le decíamos, Señor,
En vez de profesores, se los señores. Entonces, yo estaba mientras me paseaba por las mesas entrenando a la gente, y yo tenía como un espíritu de oración. Entonces decía, bueno, Padre Celestial, y estaba orando, ¿no? Y entonces, claro, silencio en mi corazón. Y entonces por ahí me doy vuelta y en vez de decirle Señor, le iba a decir Padre Celestial. Y así Padre Celestial, ¿cómo son? Porque yo prácticamente el interlocutor, pero no me di cuenta. O sea, el espíritu de oración a veces se nos hace justamente, ¿no? Pero es interesante saber que en cualquier momento podemos levantar nuestra oración. No necesitamos un lugar especial, no necesitamos una hora especial, no necesitamos ir a la iglesia solamente para orar. El altar es en el corazón. Allí, como Nehemías. ¿Y cuánto oró? Así dice. ¿Pero por qué? Porque han estado orando mucho tiempo antes. Entonces, ahí, enseguida, ¿cuántas veces tenemos una entrevista de trabajo? ¿Y qué? No vamos a ver, espere señor, primero voy a orar. Yo creo que ahí mandamos un correo electrónico, un message, ¿no? Señor, ayúdame. Como pasó con Pedro. Cuando Pedro se estaba ahogando, se imagina, no, primero voy a adorar, después no tengo que confesar, después se ahogó. Entonces, ¿qué dijo? Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Es la oración más corta que hay en la Biblia. Señor, sálvame. ¿Y cuántas veces nuestra oración es así? Pero para eso tenemos que estar entrenados, tener el altar en el corazón. Porque si no vamos a usar al Señor como un Tylenol. Nos acordamos que tenemos Tylenol cuando nos duele la cabeza, ¿no? Ni sabemos dónde está. ¿Verdad? Entonces, Dios no es eso. Dios es el altar en el corazón y en cualquier momento levantarlo. ¿Cuántas veces estamos doblando la ropa y por ahí estamos con este hijo medio, que nos está dando medio trabajón? Y estamos doblando las medias o las cosas y Señor, ayúdame, y ayúdame a tratar. Estamos levantando el corazón ya en mis hijos, arrodillando, dice, en cualquier momento. ¿Se dan cuenta? Espontáneo, eso es lo que es. Nuestra vida cambiaría mucho si lo hiciéramos así. Entonces, es la manera de poder orar continuamente, sin cesar. Entonces, con toda oración y súplica, toda oración. ¿Y qué implica toda oración? Primero, adoración. Tener en cuenta la presencia de quien estamos. Cuando mis chicos eran chiquitos, ellos se peleaban por orar. Pero entiéndanme bien, no porque eran espirituales, sino porque eran peleadores. Entonces siempre querían orar, y querían orar, pero no paraban. Yo sabía, como mamá, entonces, yo sabía que no era por el amor a la oración. Yo le decía, vayan a su habitación, oren todo lo que quieran, yo no me lo voy a impedir, no querían orar ahí. Entonces habíamos tomado la costumbre, y eso me pareció muy buena costumbre, yo para calmarlo, porque después lo usé en mi vida. Primero, aquietarnos y saber a quién vamos a orar. ¿Quién es el Dios? El Dios grande y el omnipotente. Claro, a ellos les hablaba de Jesús, les hablaba de Jesús que nos amó, de Jesús. Pero nosotros, el Dios grande y omnipotente, el Dios por la cual todas las cosas le son posibles, es diferente en nuestra oración de paz. Primero entrar con adoración. Y dice Efesios, tener en cuenta ante quién estamos. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Pablo llegó un momento que dice, yo no puedo escribir más, doblo mis rodillas, porque era tanto lo que ya tenía en Cristo, ¿no? Y 20:21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando decimos eso, que es poderoso para hacer, ya vimos cuánto poder tiene, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que me imagino. ¿Cómo no voy a prorrumper en la adoración a ese Dios tan grande, ¿no? Cuando vemos su majestad, adoramos. Y cuando vemos nuestra indignidad, nos humillamos, ¿verdad? Cuando veo qué grande es Dios, ¿qué me va a pasar con mi yo? Me voy a bajar y voy a hacer chiquita. Y entonces esto nos va a llevar a la confesión. Cuando lo veo a Dios majestuoso y grande y me veo a mí
indigna, me va a llevar a la confesión porque me va a traer a la mente mis pecados, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ante un Dios santo, 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 vemos que nuestra vida no está acorde a lo que Él es. En vez de llorar y no hacer nada, porque eso es remordimiento, ¿y cuántas veces lo tenemos? Y mi vida siempre es así, siempre fracaso, y siempre... Pero no hago nada para cambiar. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Entonces, en vez de llorar, somos movidos al arrepentimiento. Cuando vemos a un Dios tan grande, majestuoso, el problema es que perdemos visión de quién es Dios. Y solamente lloramos por nuestra indignidad y por las consecuencias de nuestra indignidad. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces lloramos porque hemos ofendido a un Dios santo? ¿Cuántas veces lloramos por nuestra propia necedad porque nos está cambiando problemas? A mí, pero no porque ofendí a Dios, a Dios santo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando lo veo a Dios santo y yo me indigna, me humillo ante Él y le pido perdón. Arrepentimiento. Entonces, 2 Corintios 7:10 dice, aquí voy a leer de la Biblia de las Américas. Les quiero hacer alguna aclaración. La Biblia de las Américas es una traducción que es lo mismo, nada más que tiene algunas palabras que lo dice un poquito diferente para entenderlo, de dar otro entendimiento, pero es el mismo significado, es lo mismo. Pero y me gustó como lo dice acá porque creo que podemos entenderlo un poquito mejor. Pero si ustedes van palabra por palabra, quiere decir lo mismo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Fíjense, el arrepentimiento después que confesamos no nos deja pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tengo remordimiento solamente, eso me lleva a la muerte porque no me da vida. En cambio, el arrepentimiento, según Dios, me conduce a la salvación y sin dejar pesar. Entonces, el remordimiento produce amargura y vivo amargado. Solamente remordimiento. ¿Se acuerdan Judas? Devolvió la pieza de plata y se ahorcó. Tenía remordimiento porque había entrado en el maestro, pero nunca se arrepintió. El arrepentimiento nos vuelve el gozo de la salvación. Un verdadero hijo de Dios vuelve a tener el gozo de la salvación. Y entonces, y eso nos lleva, cuando gozamos de la completa comunión con Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Prorrumpimos en acción de gracia. Acción de gracia. Agradecimiento por lo que ya hizo, perdonándome todos mis pecados. Lo que está haciendo, sosteniéndome en el camino diario, porque me sostiene y cuando caigo me levanto y me sigue sosteniendo y vuelta a empezar, ¿verdad? Y lo que va a hacer un día me llevará a su casa en el cielo. Y es ese camino, ¿verdad? Desarrollar un espíritu de gratitud por lo que Él me dé o no me dé será para mi bien. Tengo que aprender a decir gracias aún cuando la respuesta sea no, porque sé que es para mi bien y para su gloria. Siempre Dios quiere su gloria, pero siempre, no es que para su gloria me va a hacer para mí para hacer brillar su gloria, no, quiere mi bien y mostrar por mi bien su gloria. Por mi bien. Intercesión, porque estamos en intercesión. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, cuando el Señor enseñó a orar, dijo Padre nuestro. ¿Qué dijo él? No son hijos únicos, tienen hermanos. Acuérdense de sus hermanos y orar por otros. Eso es lo que está diciendo. No son islas, son continentes, viven rodeados de gente. Entonces, tenemos que orar por los unos por los otros. No somos únicos, no somos hijos únicos. Orar por sus necesidades, pero sobre todo por la salvación y por la salud espiritual. ¿Cuántas veces nosotros lo único, y miren los pedidos que a veces de oración en las reuniones de oración, que se cure del cáncer, que se cure de la garganta, que se cure del resfrío, que se cure del gallito, que se cure, que se cure, que se cure. Y siempre María tiene la costumbre de preguntar, ¿y es algo? Porque si no es algo, se vaya al infierno con 5 galletas, que se ve. Entonces lo mejor, la salvación primero y después todo lo demás, ¿verdad? Entonces recordemos, orar por la salvación,
Orar por la salud espiritual de los demás. Miren que Pablo cuando oraba no le decía, bueno Señor, y que ahora le den un poquito más de comida, y por qué ahora le den más dinero, y por qué ahora le cures del dolor de garganta. Pablo decía, para que aprendan a crecer en Cristo en amor y labor abunde más y más. Las oraciones de Pablo siempre se enfocaban en el crecimiento espiritual de los demás. ¿Por qué no nos empezamos a enfocar en eso? En la salvación y crecimiento espiritual. Y claro que podemos orar por las necesidades, claro que sí, pero no que no sea la prioridad. Por la salvación de los que no son salvos, a veces tenemos poco peso por aquellos que se pierden. Tenemos que interceder. Y creo que en nuestras familias hay mucha gente que no son salvas. Intercedamos por ellos. Pidamos por ellos. ¿Pero para qué? Ay, Señor, bendícete. No, Señor, concede el arrepentimiento. Eso no podemos orar. Por crecimiento espiritual, ya lo hablamos. Sí. Cuando pedimos por pedidos, tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad. Claro. Ahora vamos a hablar. Entonces, por nuestra simple, está bien, porque ella dice, no sé si escucharon atrás, ella dice que tenemos que pedir según la voluntad de Dios y no para que se haga lo que nosotros queremos. Una vez escuché, que hay, yo respetaba, pero me causó asombro. Una querida amiga estaba enferma, bastante enferma, y parecía que ya estaba, no se murió, ¿no? Pero parecía que se iba a morir por lo que tenía. Y uno vino y oró y le dijo, Señor, no te decimos que pedimos tu voluntad, te decimos que quiero que sea sana. A mí me... Y todavía la persona, mi amiga que estaba enferma, ella dice, a mí me horrorizó. La que estaba enferma, dijo. Dice, a mí me horrorizó, dijo. Porque, ¿qué manera de pedir? No tenemos idea de quién es ese Dios santo. Entonces, por el país, por nuestro país de origen. ¿Cuántas veces? Ay, yo estoy muy cómoda aquí, pero paramos por nuestro país. Por los gobernantes y por nuestros misioneros. Hay misioneros por todo el mundo. Tenemos nuestros misioneros locales, o sea, locales, lo que la iglesia manda. Empecemos a llevar, tengamos carga por esa gente. Pero también debemos hacerlo en el espíritu, dice, en el espíritu. Eso quiere decir que someter nuestra mente, pensamiento y voluntad al control del espíritu. Efesios 5, 18 y 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos de ser controlados por el Espíritu. Así como el vino controla al borracho, que no sabe lo que hace, sino el vino que lo hace. Así el Espíritu tendría que controlarnos a nosotros. Que nos controle, que hagamos lo que el Espíritu diga. Y ahora, estar controlados por el Espíritu da por resultado lo que dice el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos, y ese es el resultado, ¿verdad? Y un espíritu de gratitud. Pero fíjense que es lo mismo, y uno dice, bueno, ¿cómo puedo ser controlada por el espíritu? Bueno, fíjense lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, otra vez la palabra de Dios, la Biblia, more en abundancia, more, no de visita. A veces la palabra está de visita. La leemos y se fue. No, more, esté en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia, mucha, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y fíjense, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si me lleno de la palabra de Dios, voy a ser controlado por el Espíritu. Porque el resultado es el mismo. Fíjense lo que dice en Efesios 5 y fíjense lo que dice Colosenses 3. El resultado es el mismo. Hablando entre vosotros, con salmos con himnos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es lo mismo. O sea, yo me lleno de la palabra de Dios y el Espíritu Santo me controla. Entonces, otra vez, palabra de Dios, para tener una vida controlada en el Espíritu. Para estar lleno del Espíritu, entonces debemos leer la palabra, meditar la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas. Entonces, respuesta garantizada. Y ahí lo que dice, lo que decía María. Fíjense. 1 Juan 5, 14 y 15.
No hay algo mágico para ser lleno del Espíritu Santo. No es que voy a ir a una reunión para ser lleno del Espíritu Santo. No es como trabaja. Ser lleno de la palabra de Dios y voy a estar controlada por el Espíritu Santo. Primera Juan 14:15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que aprender a pedir cosas según la voluntad de Dios. Someter nuestra voluntad a su voluntad. Todo lo que pediremos estará acorde a su voluntad. Si estoy controlado por el Espíritu, ¿qué voy a pedir? Lo que el Espíritu quiere y a lo que Dios quiere. Son todos los mismos, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante para mí. Ser controlado por el Espíritu para someter mi voluntad a la voluntad de Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad, súbrela como quieras. Eso es lo que tenemos que decir. Esta es mi necesidad, está el paso vacío. El problema es que nosotros llevamos nuestro plan y decimos, Señor, bendícelo. Aquí, lee. Que sea tu voluntad. Aquí está. Entonces, no hagamos nuestra agenda. Dios tiene su agenda. Pongamos nuestra vida en su agenda, no que ajustarla a la nuestra. Entonces, es importante, por lo tanto, velando. Uno de los significados que da el diccionario es cuidar solícitamente algo. Eso es velar. Es estar alerta, vigilar. Si descuidamos la vida de oración, bajamos la guardia. Las piezas de la armadura se aflojan y se caen. Si descuidamos la oración, bajamos la guardia. Y todas las demás piezas se van a ir cortando. Ay del yerno. Y los pensamientos van a venir a cualquiera. Ay de la coraza. Ay del escudo. Ay del calzado. Se nos va a cortar todo. No descuidemos la oración. No descuidemos la oración. Y entonces experimentaremos derrotas. Si hay derrotas en su vida, pregunte, ¿cómo estoy en mi vida de oración? ¿Cómo está? Tengo un altar en mi corazón hacia Dios, invocando a Dios en cada cosa que hago, poniendo mi vida en sus manos, o la he reducido solamente a un momento en el día, quizás antes de comer, o quizás antes de dormir, o que bueno, ya. Por lo tanto, entonces debemos perseverar. Según el diccionario, perseverar es mantenerse constante en lo comenzado. Eso es lo que dice el diccionario. Si comencé, tengo que mantenerme constante. Proseguir en lo que comencé. Seguir. Es una actitud. Es una actitud en el corazón. Es perseverar, tengo que proponer hacer eso. Es durar permanentemente o por largo tiempo. O sea, ¿cuántas veces? Ay, si yo tengo el deseo, ahora sí me voy a proponer, voy a orar. Entonces voy a hacer una libretita y qué sé yo, y de pronto veo el primer día lleno hojas y hojas de oración. El segundo día, una hoja de oración. El tercer día, la mitad de la hoja. Al cuarto día, 2 renglones. Al quinto día, 1 renglón. Al otro día, nada. Otro día, nada. Otro día, nada. Estoy perseverando. Entonces es durar. No solamente comenzar. Comenzar no es tan fácil, pero no es imposible. El perseverar es lo difícil. Originalmente quiere decir determinación resuelta. Eso es el original, lo que quiere decir. Determinación resuelta a ver algo hasta que se termine. Eso es el perseverar. Es tener la determinación de seguir orando hasta ver el resultado. Tener la determinación, proponerse firmemente. Si no perseveramos, le cedemos terreno al enemigo. Y entonces la oración es fundamental en nuestra guerra. Si no queremos que se nos caiga la armadura, pues entonces perseverar. Debemos hacerlo entonces con súplicas. Con súplica. Y súplica quiere decir una urgente necesidad. Eso es una súplica. Cuando tengo una urgente necesidad, súplica. Sale del profundo del corazón. Debemos hacerlo entonces por todos los santos. Orar por misioneros cristianos alrededor del mundo que están exponiendo sus vidas por amor a Cristo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Y claro, son tan feas las noticias que ni las queremos mirar, pero que yo no las mire no quiere decir que no existan.
Entonces tengo que orar, interceder por ellos. Debemos ampliar nuestra visión. A veces tenemos la visión muy corta. Me estoy mirando nada más así. Tengo que ampliar mi visión y saber que hay cristianos que están exponiendo su vida. Todo está aquí. Y cuidado, ampliar mi visión. Ahora una palabra de aliento para terminar. Una palabra de aliento. Sé que fue un tema duro. Sé que fue un tema que es difícil. No hay una palabra de aliento. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Y eso dice lo que está en 1 Tesalonicenses 4:18. Y entonces, para animarnos, debemos pensar bíblicamente. Para animarnos una cosa. Y primero tengo que estar animada yo, no puedo animar si no estoy animada. ¿Qué piensan? La cita, 1 Tesalonicenses 4:18, lo que diga. Entonces, para animarnos debemos pensar bíblicamente. La batalla, ¿qué pasó? Todo arriba. Ya estoy terminando. Y quiero terminar con la aliento. La batalla es aquí en la tierra. Es por un periodo de tiempo limitado. Un día, nuestras luchas terminarán. Un día, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá en el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí hay muertos que se han ya muerto y sus cuerpos están en el sepulcro, pero hablando de cristianos. Pero el alma está con el Señor en el cielo. Un día el Señor dice que va a venir en las nubes, ¿se acuerdan? En el aire, en pleno dominio de Satanás. Y va a venir el Señor en la nube con las almas que ya están con el Señor. Los cuerpos van a resucitar. Y los que están vivos, cuerpo y alma, esperemos que seamos nosotros, que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así, nuestro cuerpo será transformado, glorioso, seremos como Cristo. Iremos en la nube, allí nos encontraremos todos y nos iremos al cielo con el Señor. Y nuestras batallas se van a terminar. Nuestras batallas se van a terminar. Los muertos resucitarán. Los vivos seremos transformados. ¿Y a dónde iremos? Lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueran, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaremos siempre con el Señor. Y allí, en el cielo, todos proclamaremos Apocalipsis 19:6. Me gustaría que ahora leamos todo esto. Todas, por favor, mirando adelante y todas repitiendo esto, porque un día proclamaremos todas estas. Un día nuestras batallas se terminarán. Un día todo lo que tenemos aquí se terminará. En el cielo no habrá armadura, no habrá coraza, no habrá nada, porque lo tendremos al Señor. Y entonces allí, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios poderoso, reina. Amén. Lucía, ¿puede cantar? A mis ojos hizo ver
gloriosa, ángeles sirven a Él. Jesucristo, Dios del cielo, salvo a este pecador.